Jueves 16 de enero del 2025. Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien, soy el padre José Luis Peralta. El lunes les preguntaba que cómo estaban sus propósitos de año, ¿verdad? De año nuevo. Y hoy les vuelvo a preguntar, ¿tienes propósitos de año nuevo? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué es lo que quieres lograr durante este tiempo? Y incluso, pues me atrevo a decirte, aunque sea perder de peso, ¿no? Cuidar tu alimentación, cuidar tu salud. Pero si todavía nos enfocamos un poquito más en la vida espiritual, en la vida de oración, créeme que hay más fruto todavía. Entonces mi segunda pregunta es, cuando vas ante Dios, ¿cómo te acercas? ¿Cómo, cómo te presentas? ¿Cómo te sientes cuando estás enfrente de Dios? ¿Qué es lo que pasa por tu mente? ¿Qué es lo que le dices? ¿Qué le platicas? ¿Qué le pides? ¿Te quejas? ¿Te enojas con Él? No sé, es solamente una pregunta para que pensemos cómo nos presentamos ante Él. Te invito a que escuchemos con mucha atención y devoción el Evangelio del día de hoy. Nuestro Evangelio está tomado de Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: Si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: Si quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: No se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanas, creo que es importante ser conscientes de cómo nos acercamos a Dios. Nos acercamos a Dios con sentimientos de culpa, de remordimiento, con sentimientos de temor a castigos eternos, o quizá ni siquiera somos conscientes de cómo nos presentamos ante Dios, sea en nuestra oración personal o en la Eucaristía o enfrente del Santísimo. Y lo primero que quiero decirte es que Dios no está ahí para estarnos recordando nuestra indignidad. A veces pensamos que la única forma de presentarnos ante Dios es solamente humillarnos ante Él. Y es bueno que le presentemos ese respeto, ¿no? Pero no nos olvidemos que somos hijos y hijas que Él ama. A veces nos presentamos con ese golpe de pecho, ¿no? Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Pero no me vayas a malinterpretar. Creo que es necesario tener un cierto nivel de culpa porque somos imperfectos. Y va a haber ese grado, pero a lo que voy aquí es que no siempre tenemos que presentarnos de estas formas. Hay que sentirnos dignos también de presentarnos ante Dios, con ese grado de culpa que es necesario, pero al mismo tiempo reconocer que somos amados y que al presentarnos ante Dios, saber que Él está ahí para abrazarnos, como te decía ayer, tocarnos. Y Dios nos toca de muchas formas. Dios se acerca a nosotros. Y Dios no quiere que solamente tengamos esas experiencias negativas en las que nos sentimos abandonados. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos conscientes de nuestro error, que seamos conscientes de nuestras culpas, de nuestras caídas, pero que no nos olvidemos que somos hijos y hijas bendecidos por Dios. Y es por eso que ha venido Jesucristo, a presentarnos el rostro de Dios, y también vino a recordarnos lo que somos nosotros. Esas dos veces
que vemos la manifestación en Jesucristo como el Hijo de Dios, como hombre y como Dios, cuando se escucha la voz que viene del cielo, ya sea en el bautismo o sea en el momento de la transfiguración, cuando le dice: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Pero también esa palabra, esa frase, es para nosotros, para recordar quiénes somos, y que a pesar de que cometemos errores, a pesar de que nos hemos caído, debemos de recordar quiénes somos, que a eso ha venido Jesús, a recordarnos que Él es el Dios vivo y que viene a decirnos: arrepiéntanse y crean en el Evangelio, que nos invita a vivir de una forma más digna y de una forma más responsable. El leproso el día de hoy nos enseña cómo acercarnos a Jesús, y su oración se convierte en una petición en la que invoca a Dios con confianza, pero también es consciente de su culpa, es consciente de su error, pero va con esa confianza. Sabe lo que ha hecho, sabe que se ha equivocado, pero con una fe tan segura, una fe tan fuerte. Por eso le dice esa palabra, y en esta frase se sintetiza todo lo que te digo. Le dice: si quieres, puedes limpiarme. Esta oración es reconocimiento de la culpa, pero es también confianza en la misericordia de Dios y deseo de transformar la vida. Yo creo que a nosotros hoy en día nos daría mucho trabajo ir a acercarnos con esta frase ante Dios, ¿no? Y sentirnos dignos de acercarnos, pero al mismo tiempo confiados en el que Dios va a hacer su obra. Por eso el día de hoy yo te invito a que te acerques a Dios con mucha confianza y decirle esta frase, reconociendo nuestra culpa, pero teniendo la convicción de que Dios nos puede dar lo que nosotros queremos. Es más, ya nos lo ha dado. Porque había escuchado a una conferencista que decía que todos tenemos las respuestas a las preguntas de nuestra vida o a las dudas de nuestra vida. Nosotros ya sabemos cómo hacer las cosas. Lo único que tenemos que hacer es convencernos y hacerlas. Dios nos ha dado esa capacidad de razonar. Ayer también te hablaba de cómo la oración, la meditación, nos ayudaban a concientizar nuestras acciones, nuestra forma de ser. Pero creo que a veces nos gusta atorarnos en nuestras emociones, ¿no? De coraje, de resentimiento, de miedo, de inseguridad, de celos, de envidia. Es mejor quedarse ahí porque pues nos da el sentimiento, y yo entiendo, todos tenemos que vivir esos sentimientos, pero lo que sí no debemos permitir es que esos sentimientos dominen nuestra vida. Y yo creo que cuando ya hay algo que tiene mucho tiempo, creo que ahí es el momento de decirle a Dios: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Hoy no me enfoqué tanto en lo que es la historia del leproso, porque creo que ya muchos de nosotros sabemos cuál era la realidad del leproso. Que para empezar, pues tenía que anunciar cuando él iba caminando o cuando miraba a alguna persona pasando, decirles que él estaba leproso y tocar su campanita: impuro, impuro. En esta ocasión ni siquiera le avisa a Jesús, simple y sencillamente le llega ahí cerca de él y le dice: Señor, si tú quieres, puedes curarme. Y Jesús en ese momento le dice: si quiero, sana. En ese momento lo toca y lo purifica, lo limpia. Y es que este leproso había violado varias leyes, no anunció y no podía tocarlo Jesús. Pero en este caso el leproso no toca a Jesús, Jesús toca al leproso, porque a Jesús nada lo puede ensuciar. A Jesús nada lo puede hacer que quede impuro. Jesús purifica la vida, Jesús limpia la vida. Y el día de hoy, eso es lo único que necesita Jesús, que necesita Dios, que nos acerquemos a Él con un corazón claro, un corazón que tiene un análisis o que tiene un inventario de su vida, de sus errores, de sus caídas, y decirle esta frase: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Tenemos que reconocer nuestra culpa y también
tener la confianza de que la misericordia de Dios es infinita. Pero también tenemos que tener el deseo, la disponibilidad y lo que es también la disciplina de querer transformar nuestra vida, de querer transformar la vida. Porque muchas veces es una decisión que tenemos que tomar. Claramente necesitamos el apoyo de muchas otras personas, pero al final del día nosotros tenemos la última palabra. Entonces, hermano, hermana, ¿cómo te vas a acercar a Dios el día de hoy? Que todos tengan un excelente día. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti, te mire benignamente y te conceda la paz, y que el Señor Todopoderoso te bendiga, ahora y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.